buenas tardes a todos. Soy la doctora Anila Heredia Miranda, boliviana, y hoy la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Orascomo. El Organismo Andino de Salud es una institución que está constituida por 6 países, por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Yo quisiera empezar la presentación dando un marco de lo que ha significado la integración subregional andina particularmente, dentro de lo que ha sido el marco de luchas integradoras en nuestro subcontinente o continente. Indicar que el carácter integrador de las luchas latinoamericanas y andinas en particular han sido conjuntas en respuesta a que había un invasor o colonizador muy claramente identificado y que les permitió a los pueblos andinos articular una lucha conjunta. De esta manera, la estrategia libertadora de Simón Bolívar, que caracteriza a nuestra área, ha sido y es reconocida hasta la actualidad y es la base integracionista, la fuerza integracionista de lucha de nuestras naciones andinas. Es indudable que el espíritu de integración se ha mantenido, digamos, con un carácter muy fuerte en todo nuestro continente, particularmente en el ámbito latinoamericano, y que tiene antecedentes permanentes, no solamente durante las luchas libertarias, sino posteriormente. Yo quería traer a colación, tal vez sin ser un ámbito una institución de integración, sin embargo, ha habido un momento histórico en la historia de la salud pública en nuestro continente, que fue la organización en su momento de la Oficina Sanitaria Panamericana, que hoy es la Organización Panamericana de la Salud, que fue trabajada y organizada como respuesta a la serie de epidemias, particularmente de fiebre amarilla, paludismo y otras como la tuberculosis en el Caribe, y particularmente la construcción del Canal de Panamá, y que dio origen que diezmaba en realidad a poblaciones enteras. Entonces, la constitución de la Oficina Sanitaria Panamericana, si bien respondía a un tema técnico, epidemiológico, sin embargo, al mismo tiempo, a mí me parece que tiene una connotación importante porque permite ver el tema de las actividades conjuntas de manera más integral y construye la base o la idea de que salud es posible la salud es un área muy importante que puede permitir la articulación de varios países en función de temáticas que son de tanta importancia. Me parece importante hacer una ligera, rememoranza de lo que ha ocurrido con los organismos de integración. Está claro que ya en los años 60 la región suramericana y centroamericana, inicialmente suramericana, intenta generar organismos de integración. En 1960 es conocido que el primer organismo que se forma es la LALC, ¿no es cierto?, que unen los esfuerzos de todos los países en función de una idea común, y está constituida por los países originalmente suramericanos y luego se incorpora el Caribe. Luego hay otras instituciones, pero en el año 69 se constituye el Acuerdo de Cartagena, que toma cuerpo y fuerza ya en el año 70. Sin embargo, la firma del primer acuerdo en Cartagena da origen a lo que ha sido y fue el Acuerdo de Cartagena originalmente, hoy denominado el Sistema Andino de Integración Andina. Posteriormente tenemos el ALAD, etc. Tenemos en ese momento, estoy hablando solamente en el ámbito suramericano, 4 organismos que se forman en un momento de necesidades de protección de los propios mercados y al mismo tiempo
de la disminución de los aranceles, etc. O sea, estos organismos tienen una base, un origen, particularmente en el ámbito productivo y de las, digamos, de cierto tipo de necesidades de articulación económica, aduanera, etc. Es decir, está dentro de la lógica de la protección de los mercados y preferencias arancelarias entre los países. El Acuerdo de Cartagena tiene esa base fundamental. Sin embargo, ya desde los 90, poco más, hay un cambio muy importante en el mundo y es la desintegración del mundo socialista y la teoría de los Estados Unidos o del mundo occidental de suponer que había llegado al fin del mundo y que, perdón, el fin de la historia y que por tanto se podía trabajar en una lógica no ya de enfrentamiento de dos sistemas, sino exclusivamente existir un solo sistema, que es la lógica globalizadora y la imposición de un nuevo modelo de acumulación de capital, el neoliberalismo. Entonces está claro que casi como la Comunidad Económica Europea se organiza, en nuestro continente van organizándose también otros organismos, y ese es el Mercosur, que ya en el 91 se constituye también en el ámbito económico, financiero, productivo. Está el SICA en Centroamérica, y la Comunidad Andina vuelve a reunirse el año 96 para constituirse en lo que en un tiempo se llamó la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, hay los años 90 una suerte de formación de nuevos organismos, pero al mismo tiempo se acomoda. La integración ¿cuál ha sido ya a partir del año 2000? Que hay una corriente política suramericana, particularmente constituida por los países cuya política progresista con gobiernos populares progresistas va generando nuevas tendencias y nuevas formas de construir sus propios desarrollos. Y es a la luz de estas que se van formando, como es el ALBA, que tiene una importancia fundamental para los países que tomaron como opción una línea más, digamos, más justa, una línea articuladora y al mismo tiempo de una presencia un poco, diríamos, más soberana de los países frente al mundo. Está el OTCA, que es otra instancia de cooperación, y creo que un elemento muy importante, un momento importante es la constitución de UNASUR, que el año 2008 ya en Brasilia se termina constituyendo en la Unión de Naciones Suramericanas. La CELAC es otro paso que va generando o intentando buscar la unidad de todos los países. Es cierto que ya para el año 2015 nuevamente aparecen nuevas tendencias políticas y económicas en el ámbito internacional y más allá de Sudamérica, con una suerte de tratar tal vez de desintegrar a los organismos latinoamericanos con la constitución de nuevos grupos como es la Alianza del Pacífico. Es decir, la Alianza del Pacífico ya no es una instancia de integración de los países, sino es una instancia que agrupa a algunos países para la comercialización y relacionamiento con el Asia. Es decir, yo quiero indicar que si bien la Alianza del Pacífico es una suerte de integración entre algunos países, México, Colombia, Perú, Chile, de la mano de lo que es toda esta lógica de relación en el ámbito empresarial y comercial, le diferencia de lo que es UNASUR, lo que es CELAC, etcétera, porque la Alianza del Pacífico es la alianza de algunos países con fines comerciales o más allá de los comerciales con otros continentes, en tanto que UNASUR y la CELAC son finalmente organismos de integración de nuestros países latinoamericanos. Muy rápidamente hay un otro cuadro donde se muestra la enorme cantidad de organismos que han estado formándose
y que nos dan una imagen de la multiplicidad de instituciones. En el ámbito del Sistema Andino de Integración, que es donde nosotros, el Organismo Andino de Salud, constituimos, el Sistema Andino de Integración, en realidad, originalmente formada con la firma en Cartagena, el Acuerdo de Cartagena, progresivamente con los años también fueron debilitándose o fueron fortaleciéndose. Debilitándose en un sentido porque ya a los años 70 Chile, por decisión propia, sale del Acuerdo de Cartagena y toma un rumbo diferente porque políticamente estaba en una, digamos, política y económicamente tenía su interés mayor era el comercio externo, su relación libre más allá de las fronteras con el mundo empresarial, en tanto que los demás países andinos mantenían la lógica de la integración y la protección y las preferencias arancelarias entre los países andinos. Posteriormente también sale Venezuela ya por razones políticas hace muy poco tiempo. En esta lógica, el Sistema Andino de Integración, en realidad la Comunidad Andina de Naciones, vuelve a reunirse en los años 90-96 y deciden hacer una reformulación de lo que es la Comunidad Andina y constituye lo que es el Sistema Andino de Integración. ¿Por qué? Porque durante todos esos años se habían ido formando una serie de organismos andinos de la mano de las decisiones de los países, y ya se formó, por ejemplo, lo que es la Corporación Andina de Fomento, se fue formando el Convenio Andrés Bello en el ámbito de la educación, constituyeron la Universidad Andina Simón Bolívar, se constituyó también el Consejo Presidencial Andino o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, es decir, varias, y también se había constituido el Organismo Andino de Salud, cuyo origen es el convenio Hipólito Unanue, que es un convenio que firman los ministros de salud el año 1970, casi paralelo a la firma del Acuerdo de Cartagena. Entonces, frente a los múltiples organismos de integración regional, la comunidad andina se reorganiza, replantea la organización y forma el Sistema Andino de Integración. Digamos que este sistema andino, si bien no hay una cabeza institucional, pero en verdad que está presidido por el Consejo Presidencial Andino, tiene una Secretaría General, que es la que lleva adelante toda esta relación y está constituida por los presidentes, pero que delegan a los cancilleres. Sus reuniones se hacen periódicas, rinde cuentas a los cancilleres y la presidencia rota permanentemente entre ellas dentro de una norma que ellos tienen. Pero este sistema andino de integración en este momento está formada solamente por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, porque Chile no ha vuelto, se mantiene en algunas de las comisiones, y Venezuela también, es decir, salió y no ha vuelto. La diferencia con el Organismo Andino de Salud es que el organismo andino, el convenio Hipólito Unanue, fue constituida por los ministros de salud de los 6 países, desde Venezuela hasta Chile. Y los 6 países se han mantenido, es decir, es el único organismo del Sistema Andino de Integración que mantiene a los 6 países. Entonces, quiero dar esta imagen para informar que el Organismo Andino de Salud forma parte del Sistema Andino de Integración, pero tiene, digamos, una actividad independiente y responde a los ministros de salud de los 6 países. ¿Qué es el Organismo Andino de Salud? En realidad es un espacio, es un instrumento, es un mecanismo de integración de los estados de la subregión andina, donde
En realidad, los ministros se reúnen periódicamente una vez al año, asumen decisiones que son elaboradas a lo largo del año por varios equipos técnicos. Indicar que el Organismo Andino de Salud tiene una secretaría, que es la Secretaría del Organismo Andino, y esta secretaría lo que hace es ejecutar las decisiones, resoluciones que sacan los ministros reunidos anualmente, digamos ordinariamente, aunque pueden hacerlo de manera extraordinaria las veces que fuese necesario y de acuerdo a la solicitud que hubiera de uno o más ministros de salud. Se ha dado muy poca vez, creo que ninguna, pero sí existen reuniones virtuales, a veces por casos puntuales, que puede generar la necesidad de una reunión de los países. Y se ha dado en este orden alguna vez que sí, se ha necesitado tener alguna reunión. Entonces, indicar que el organismo andino en realidad tiene como misión, ¿no es cierto?, un eje muy importante es el tema de la integración. Es decir, el Organismo Andino de Salud no podría hacer las actividades que tuviera, técnicas o de cualquier nivel, si no tuviera como elemento central, como tarea central, una lógica integradora de los países. Y para hacer integración necesita no solamente consultar permanentemente, sino trabajar con ellas en todos los niveles que pudiera ser necesarios. Entonces, el organismo andino apuesta en que a pesar de la diversidad que impera hoy en todos nuestros países, digamos dentro de la región y en la subregión, el ORASCON junto con el sistema de integración andino afirmamos que es una alternativa de construcción y desarrollo armónico de los países frente al caos, frente a la inseguridad en la que todos en el ámbito mundial nos encontramos. No sabemos exactamente cuál es el rumbo que van a tomar las potencias, sin embargo, nosotros pensamos que desde esta área es posible trabajar en conjunto, converger a pesar de nuestras diferencias y al mismo tiempo nos genera retos en la búsqueda del buen vivir como una meta, como un paradigma que en conjunto vamos desarrollando. Creo que estos son los elementos más importantes que nos permiten dar solidez, ¿no es cierto?, a explicar a cuál es el futuro que nosotros vemos desde el organismo andino y al mismo tiempo qué es lo que estamos buscando. Nosotros pensamos que justamente el impacto que ha tenido y que tiene las políticas globalizadoras que han estado imperando en todo este tiempo, si bien ha logrado al mismo tiempo impulsar a los países andinos y de toda Sudamérica a generar lazos no de amistad solamente, sino de unión, de complementariedad, de solidaridad, pero ha generado un campo de acción muy importante porque los países se han visto al mismo tiempo fortalecidos al estar juntos y al mismo tiempo ha generado retos en cada uno de los países para lograr ser complementarios unos a otros y al mismo tiempo ser solidarios entre otros. Al mismo tiempo estamos viendo que en este nuevo contexto que tenemos de inseguridades, de una línea muy importante que se nos está dando a nuestros países llamados del tercer mundo, a un incremento en la explotación de los recursos, de las materias primas, una reprimarización de las economías de los países a partir de la sobreexplotación del suelo, subsuelo, con lo que significa al mismo tiempo la destrucción del medio ambiente. Nos estaría conduciendo todo aquello en una perspectiva inexorable de destrucción del planeta.
Y por ello mismo nos parece que todas estas instancias, y particularmente al Organismo Andino de Salud, le genera retos que deben, más allá del ámbito técnico, impartir o definir o asumir tareas que nos permitan, reitero, coadyuvar a que nuestra región, nuestra subregión, no sea devastada o al mismo tiempo presa de una serie de, digamos, de presiones o de agresiones inclusive de la naturaleza. En el cuadro que estamos pasando, mostramos muy claramente que los mandantes del organismo andino son los 6 estados a través de los ministros de salud y existen 3 líneas de trabajo importantes, que es armonizar las políticas al mismo tiempo en el ámbito de la salud y lo que significaría en el ámbito de la intersectorialidad, propiciar espacios de intercambio de experiencias entre ambos países y al mismo tiempo fortalecerlas y responder a problemas comunes, sea en el ámbito técnico, sea en el ámbito de terreno o también en el ámbito de las articulaciones de políticas. Indicar que el Organismo Andino de Salud ha ido generando en todo este tiempo varias tareas que le permiten a esta institución haberse posicionado, a pesar del tiempo transcurrido en estos 45 años, casi 46 años de vida. El Organismo Andino de Salud ha logrado posicionar a la salud como uno de los ejes de integración, porque estamos muy claros que la salud puede generar y tender puentes de paz. Y para el organismo andino, digamos, la razón fundamental que une es el derecho a la salud como eje más importante para las resoluciones que asumen todos los ministros. Al mismo tiempo, indicar que por la discusión y por la decisión permanente de los ministros, una de las prioridades marcadas por las y los ministros de salud es contribuir a eliminar todo tipo de discriminación en salud y a mejorar la calidad de vida de los pueblos. ¿Cómo está formada? Simplemente ya hemos indicado, son 6 países. Me parece importante relevar que estos datos son del 2015, no hay mucha diferencia al 2016. Para el 2015, el total de población de nuestra región, de la subregión, alcanzaba a casi 156 millones. Para el año 2016, esta ha subido a 158 millones. La ponderación que se ha hecho de acuerdo a los censos, aproximadamente un 10% de la población está constituida por poblaciones indígenas originarios, que corresponde a 248 grupos nativos solamente en el área andina. Si decimos que es un 10%, aproximadamente 16 millones son indígenas. Este es un número importante de tomar en cuenta. Y otro tanto, tal vez un poco más, de la población son afrodescendientes. Si nosotros tomamos nota de esta cantidad, que asciende más o menos a 30-35 millones entre indígenas y afrodescendientes, en una población de 160 millones, digamos, sale muy claramente la particularidad de nuestra zona y al mismo tiempo la visibilización que estos países han hecho de su población. No todos los países muestran claramente cuál es la cantidad de población indígena o afro tiene. Estamos indicando que esta particularidad de reconocernos como países que están constituidos no necesariamente por gente blanca, para decir, sino por gente de piel morena o cobriza, sino por indígenas originarios, que aún mantienen sus costumbres, construyen vida, construyen salud con la base de su propia cultura, de su propia historia, etc.,
nos podemos imaginar que nosotros no podríamos dejar de considerar esta Constitución. Es importante indicar que de los 6 países que forma la región andina, 5, excepto Chile en este caso, 5 también tienen Amazonía. Es decir, no solamente es sierra, sino también es Amazonía. Y hay una diferencia entre la población nativa amazónica de la sierra. Está muy claro, es decir, en la sierra probablemente sean culturas que han sobrevivido a pesar de la destrucción que la colonia y permanentemente han tenido, y que hoy aún el racismo todavía es una de las, digamos, de los elementos que sobrevive a pesar del tiempo. Sin embargo, se han mantenido unidos. En tanto que los países de las poblaciones amazónicas, tal vez más dispersas, muchas en riesgo de desaparecer inclusive, y peor aún ahora que existe una agresividad muy importante por las empresas de destruir bosques, destruir bosques no solamente por la madera, sino por la producción, digamos, la monoproducción agrícola, o al mismo tiempo, lograr arrinconar a la población nativa para explotar petróleo o minería, etcétera, etcétera. Es decir, la población amazónica es más débil, me parece, al mismo tiempo con más dificultades en el auxilio. Sin embargo, es la población a la que también tal vez necesitamos darle más miradas, sin dejar de ver a los demás. Y el tema de la población afrodescendiente, que con alguna dificultad se ha logrado posesionar en el contexto, en el ideario general, porque ocurre que de nuestros 6 países tenemos uno, Colombia, que tiene la población afro más numerosa después que el Brasil. Estoy hablando en el ámbito suramericano. Colombia, sin que eso quiera decir que Venezuela, Ecuador, Perú tengan una población afro importante. Bolivia tiene menor, pero la tiene. Y Chile con digamos, escaso, pero hoy se está tiñendo de negro también por la migración de haitianos, que es otra particularidad que está teniendo actualmente. Entonces ustedes comprenderán que el Organismo Andino de Salud ha ido visibilizando las particularidades que tiene el área, y por ello mismo su plan andino responde a estas particularidades que me parecen absolutamente meritorias, importantes, por lo que significa nuestro plan andino. Indicar que, por la particularidad que he dicho anteriormente, el plan de interculturalidad es, digamos, una de las líneas importantes, está referida a lo que es la interculturalidad. El reconocer que existen otras culturas determina que los sistemas de salud, los ministerios de salud, los estados, vean a las poblaciones no como un hecho homogéneo, sino más bien a partir de las particularidades. Y por ello es que, por decisión de los ministros, el eje transversal, la interculturalidad se transforma en un eje transversal que debe y que tiene que teñir, para decir de una manera, a todas las tareas que va desarrollando el organismo andino. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el Organismo Andino de Salud? Tal vez es importante indicar que hasta el año 2001-2003, el Organismo Andino fue una instancia, en ese momento todavía convenio Hipólito Unanue, fue una instancia de articulación, de armonización diplomática, en realidad, entre los ministerios, o se reunía de acuerdo a necesidades frecuentemente álgidas.
Sin embargo, es cierto que en la reunión de 1971, los ministros generan un documento que a juicio nuestro es el documento constitutivo más importante del organismo andino, hoy Organismo Andino de Salud, donde levantan una suerte de 16 líneas de trabajo. Esas líneas se han mantenido, pero no se ha hecho un trabajo, digamos, ya operativo. Sin embargo, desde el 2003 se comienza a, digamos, incorporarse una suerte de actividades que van desarrollándose. Y el año 2008, 2009, en consonancia con lo que es la Unión de Naciones Suramericanas, el Organismo Andino de Salud es uno de los, digamos, de los espacios que contribuye fuertemente a lo que significa delinear las estrategias de UNASUR Salud. Y por ello mismo es que el plan estratégico de LORAS tiene una afinidad total, porque el LORAS delineó su plan estratégico, ayudó a delinear y al mismo tiempo alineó el plan del organismo andino, ella porque las tareas han sido simultáneas. Indicar que el año 2006, diciembre del 2006, que se hace la segunda reunión de presidente de Sudamérica, definen los presidentes constituir dos comisiones. Una comisión era la de defensa y la segunda fue la de salud. Y esa resolución encomienda a los ministros de salud elaborar un plan estratégico de salud para Sudamérica. Entonces, en ese momento, el organismo andino, junto con los países, más bien los países y el organismo andino que se presenta a colaborar y apoyar en aquello, delinea, aprovecha, facilita el apoyo para la constitución, para que los países a cargo de esta tarea pudieran trabajar, o sea, apoyar, fortalecer, etcétera, el trabajo. El plan estratégico del organismo andino 2008-2012 en realidad tuvo un buen avance, fue una de las tareas importantes, y una vez cumplido el año fines del 2012, se aprueba un plan estratégico siguiente que hoy todavía sigue aplicándose, es el plan 2013-2017, o sea, este año se cumplen los 5 años. Este plan estratégico mantiene las líneas estratégicas anteriores y busca, en esencia, fortalecer el rol articulador para la integración andina y apoyar de todas las maneras que fuera necesario al fortalecimiento de los bloques de integración subregional y regional, es decir, Mercosur, SICA, etcétera, y particularmente UNASUR, y acompaña a los ministros en todo este tipo de actividades en la medida que éstas sean requeridas, por supuesto. A través de estas 6 líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Organismo Andino de Salud y 18 actividades, los ministros de salud han querido y quieren reflejar el interés o las necesidades que existieran para lograr no solamente generar líneas de trabajo en el área regional, sino al mismo tiempo generar espacios de integración, de solidaridad entre los países. Asimismo, entendiendo que el área andina existe una historia con similitudes históricas, sus poblaciones son muy similares, los une historias, los une amenazas en su existencia, hay similitudes sociales, culturales, etc. Y por ello mismo yo quiero reiterar que si bien en este plan estratégico no aparece por ninguna parte la interculturalidad,
porque no es un área, no es un tema, es una transversal. Yo quiero reiterar esto, es decir, la integración, la línea de integración y la de interculturalidad es una transversal y no un objeto, no es un sujeto, no es un tema, es una transversal que debe ser impresa en todas ellas. Estas, bueno, de todos modos veremos en las otras actividades. Reiterar que el objetivo fundamental del organismo es la integración de los países a través de la salud, no la integración en salud, sino la integración de los países a través de la salud, ¿no es verdad? De todos estos, de los 6 temas, me parece importante indicar que el Plan Andino de Fronteras, que ha sido aprobado por los cancilleres a propuesta del Organismo Andino de Salud, de los ministros, por supuesto, ha sido no solamente ejecutado por los equipos nacionales, sino al mismo tiempo se constituye, tal vez en el programa, en la línea de mayor relieve y sensibilidad en lo que significa la articulación entre nuestros países. En realidad, el Plan Andino de Fronteras es un espacio que para nosotros forma parte de la diplomacia de los pueblos. La diplomacia no solamente se rige o se marca dentro de la relación que pudieran y que deben hacer los presidentes y los cancilleres particularmente, sino que hay una suerte de diplomacia de los pueblos mismos. Y los pueblos no necesitan a veces presentaciones porque son ellos mismos. ¿Y dónde se encuentran los pueblos sino en las fronteras? Y las fronteras, si bien hay demarcaciones que ocasionalmente los países se mueven en delimitarlas, sin embargo, esa delimitación no separa a los pueblos. Y por ello mismo, para el Organismo Andino de Salud, el Plan Andino de Fronteras es uno de los de mayor interés, importancia que tiene, porque son trabajados por los países. Es decir, no existe una sola tarea que hiciera el Organismo Andino que estuviera al margen de los equipos técnicos de los países. No podríamos hacer ninguna. Una otra línea muy importante es la política andina para el desarrollo y gestión integral de recursos humanos en salud, que el plan ha estado definido hasta ahora por las metas por el acuerdo que hubo en las metas de Toronto, que estaba dirigido y que está dirigido fundamentalmente a la gestión integral y a la gestión de los recursos humanos. Esta tarea, de la mano de la OPS, quiero indicar que no nos desmarcamos de los organismos internacionales, porque estos son aprobados, sus planes, sus políticas son aprobados por los ministros y por tanto nosotros no podríamos desmarcarnos, aunque nuestras actividades son independientes, separadas, pero bueno, articulamos con ellos. En este sentido, como ustedes ven en el tema de recursos humanos, aparte que es uno de los temas de mayor importancia, hoy debemos nuevamente replantearnos, enmarcarnos, no más de que replantearnos, es enmarcarnos en lo que son las metas para el 2030, donde el tema de recursos humanos cobra diversas nuevas dimensiones, ¿no es verdad?, nueva forma de enfocar el tema de recursos humanos, lo que no quiere decir de ninguna manera dejar, ¿no es cierto?, abandonar el tema de la gestión del recurso humano como responsabilidad de los estados y de los ministerios, pero al mismo tiempo el tema hoy del recurso humano está siendo planteado, como todas las líneas, con la mirada de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos obliga a ver el tema del recurso humano como un elemento central en el quehacer de todas las actividades sanitarias, pero al mismo tiempo un recurso humano que tiene que estar de acuerdo a las necesidades de la población. Sabemos muy bien
que la nueva mirada que se está poniendo no solamente saber cómo los ministerios logran gestionar mejor el recurso humano, ¿de verdad?, sino que este recurso humano satisfaga a la población, esté capacitado y al mismo tiempo tenga el suficiente apoyo en equipamiento, etcétera, como para desarrollar sus tareas. Es decir, hay una mirada diferente, pero al mismo tiempo articulada con el trabajo que se ha hecho anteriormente. Una otra política que forma parte de la línea de determinantes sociales es la política andina de salud intercultural. Esta línea ha sido, si bien ha tenido un desarrollo interesante en la definición de la política y del plan, con 6 líneas muy importantes, sin embargo ha tenido un dificultoso desarrollo, de verdad, porque ya la aplicación depende de los países. Es decir, los países no solamente tienen que aprobarla, sino incorporarla. Y no todos los países han incorporado la magnitud del tema de la interculturalidad. Es decir, hay una deuda muy grande de todos nosotros en este ámbito. Hoy el organismo andino y el área andina está trabajando en 3 áreas muy importantes en el ámbito de la interculturalidad, digamos en esta línea política de la interculturalidad. Uno que de importancia de relieve, y es el Plan Andino de Salud Materna con enfoque intercultural. A pesar que los países, todos, han hecho avances sustantivos en lo que significa la disminución de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, etc., dentro de los países siguen existiendo brechas muy importantes. Y hay países, ¿no es verdad?, cuyo indicador todavía siguen siendo muy altos. Sin embargo, cuando ya se ve cuál es el problema, ocurre que, o por un lado, se va ocultando la incidencia muy grande de mortalidad materno-infantil en poblaciones indígenas originarias o poblaciones pobres, empobrecidas, o al mismo tiempo salta con mucha evidencia en los datos, lo cual nos está mostrando que todavía no se ha incorporado de la manera técnica, pero fundamentalmente comprendiendo la razón social de las poblaciones, la razón cultural social de las poblaciones, el tema de las culturas, de las diversas culturas, de la forma de concebir la vida. Y nos mantenemos en varios países con la idea de que hay que hospitalizar, institucionalizar el parto, cuando tal vez la población no necesita ser institucionalizada, necesita ser atendida bajo criterios que no son negativos, es decir, la gente no adopta, no mantiene una cultura porque quiera morirse, ¿no? Porque construye de una manera tal vez diferente, pero a veces nosotros queremos ponerlas en el marco nuestro. Otra tarea importante, indicar que la política andina o el plan andino con enfoque de salud materna con enfoque intercultural ya ha sido aprobada en la última reunión de ministros y que la pondremos en funcionamiento, la aplicación ya estamos trabajando en la aplicación. Existe otra actividad en esta área que estamos trabajando, es el diagnóstico de situación de salud de la población afrodescendiente. Esta es una tarea que junto con la OPS se está trabajando y que próximamente estaremos haciendo el diagnóstico para luego definir el próximo año una política y un plan de trabajo para esta población. Y finalmente estamos trabajando en un nuevo plan de acción en salud intercultural, que nos parece importante revisar lo anterior y al mismo tiempo replantearnos tal vez
unas líneas de trabajo que pudieran ser viables, factibles de realizar y tener un seguimiento más cercano a él. No es una tarea fácil, porque para aquello tenemos que, primero, los países, las poblaciones y los grupos corporativos entender que hay sabidurías tradicionales que no tienen currículum, que no tienen, no sé, un grado académico, pero existen. Y esas son las que nos tienen que marcar. Y al mismo tiempo atenuar las discrepancias de tal manera que se pudiera llegar a cierto tipo de acuerdos que nos permitan avanzar de manera más sólida en el tema de mejorar, disminuir la mortalidad materna, pero además lograr que los sobrevivientes, no solamente los niños que sobrevivan, sino que sobrevivan bien y no terminen en un nivel de desnutrición u otro tipo de males que seguramente nos llenan otros indicadores. Otra línea importante que quiero relevar es la que hace a la política para la atención de las personas con discapacidad, que fue una tarea muy, muy importante realizada durante los anteriores años, del 2009 hasta el 2012, 13, no sé exactamente. Fue una tarea que se empezó a realizar y que fue Ecuador la que dio un empujón muy importante en esta. Se hizo todo el diagnóstico, se elaboró el plan, la política, etcétera, pero ha quedado un poco parada, y por eso mismo hoy estamos haciendo un relevamiento de datos para ver cuánto se ha aplicado la política andina aprobada y al mismo tiempo definir un nuevo plan andino para la atención de las personas con discapacidad. Se ha incorporado el tema del derecho de las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad del Estado al respecto. Y, por ejemplo, hay un área importante, un plan que se incorpora en el ámbito de atención en riesgos y desastres, por ejemplo. Sin embargo, esto no ha sido aplicado hasta el momento porque no conocemos realmente cuál es no solamente el avance de los países, sino cuáles son las capacidades instaladas para ver el tema de los riesgos, el desastre y el postdesastre. Indicando que hay otras áreas de desnutrición, el tema de medicamentos, los riesgos y desastres y el acceso universal a la salud, ¿no? Esas son las áreas importantes. Indicar que estamos elaborando el nuevo plan estratégico y una de las áreas frente a lo que ocurre a nivel mundial, el cambio climático es un área fuerza. El tema de cambio climático y no solamente los temas de riesgos y los desastres, sino el cambio climático como un componente integral para luego de ahí derivar en las demás áreas. Entonces, he tratado de resumir muchas de las actividades que se hacen, solamente indicar que el organismo andino ha generado fortalezas y potencialidades, desde mantener su constitución a los 6 países durante todo este tiempo, estar juntos en los 45 años, las resoluciones, etcétera, se las toma por consenso, pero es ciertamente que también hay debilidades que son producto, ¿no es verdad?, de los momentos y acontecimientos, sean por cambios presidenciales, ministeriales, equipos, etcétera, que a veces genera problemas, pero bueno, no han sido determinantes para el avance. El tema tal vez más álgido es el económico. Nosotros dependemos del desembolso de los países, que no siempre se realiza oportunamente. En este sentido, yo indicar que en estos 45 años, creo que el organismo andino ha generado fuerza, ha hecho propuestas a partir de los trabajos del organismo andino de salud. Por ejemplo, el día de la vacunación de las Américas ha nacido en el área andina
la política de prevención en embarazo adolescentes también tiene origen en el área andina, la compra conjunta de medicamentos. Entonces, creo que el organismo andino ha generado una buena base. No solamente terminar indicando que las oficinas de relaciones internacionales tienen una importancia fundamental, porque es la puerta de entrada de los ministros. Si estas oficinas no le ponen importancia o suponen que es un peso más, lo único que están haciendo es disminuir o intentar, yo diría, ¿no es verdad?, de alguna manera, a lo que significa la necesidad de la integración de los países. Yo entiendo que las múltiples reuniones generan desgastes, pero al mismo tiempo no es posible hoy, en la actualidad, que ningún país pueda sobrevivir solo. Si no existen fuerzas de integración entre los países, de unidad, y no son unidades teóricas, sino son unidades en la práctica. Entonces termino diciendo que la salud es una bandera de lucha de los pueblos, que construye puentes de paz y también puede construir diques de contención oportunos para afrontar la destrucción de la naturaleza. Nuestro paradigma es el vivir bien, es el paradigma del área andina y quisiéramos que sea el paradigma de toda la región suramericana y más allá de ella. Muchas gracias por todo.